Y como prometido es deuda, vamos a hablar acerca de las ramas de la medicina tradicional china, que la medicina tradicional contiene 4 ramas. Vamos a imaginar que la medicina tradicional china es como un árbol de donde salen las ramas, que serían la acupuntura, las hierbas medicinales, el qigong y los masajes. Todo esto comienza con el qigong médico, que en realidad es como el maestro de ceremonias, es el maestro energético que le da poder a las otras ramas. Es como el tronco de donde surgen y se desarrollan propiamente las ramas de la medicina tradicional china, de la cual estamos tan interesados en saber. En sí, los doctores de medicina tradicional china, los médicos tradicionales chinos, son como superhéroes que van a abordar todos los problemas del mundo, lo físico, lo energético, lo emocional, lo espiritual, todo al mismo tiempo, que es por eso que les llamamos médicos holísticos, porque se encargan de todo lo que está a su alrededor. Según los principios de esta medicina tradicional china, todas las enfermedades van a tener una misma raíz, que es esta raíz, pues es un desequilibrio energético que está dentro del cuerpo. Entonces, la mejor manera de prevenir o de curar es establecer un equilibrio energético, ¿sí? Devolverle la armonía al cuerpo y su armonía con las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Técnicamente es como hacer que todas las piezas del rompecabezas encajen, que todas se unan perfectamente formando una imagen grandiosa y maravillosa. En sí, la medicina tradicional china tiene estas 4 ramas. Son como 4 caminos que tú puedes seguir para mantener la salud. Ya lo habíamos dicho, es la acupuntura, es la herbología con dietética, o sea, cómo te alimentas, los masajes y el qigong médico. Todas estas ramas comparten la misma base energética. Sí, en este caso se estudian 5 teorías principales, a las cuales se les llama 5 raíces principales, obviamente de la medicina tradicional china. ¿Cuáles son? Bueno, antes que nada hay que entender estas teorías como las reglas del juego que tienes para diagnosticar los problemas internos y para desarrollar tu terapia. Entre estas teorías tenemos la teoría de las 6 etapas, la teoría de los 5 elementos, la teoría de los 8 principios, la teoría de los 3 quemadores y obviamente la teoría de los 4 niveles. Técnicamente es como si te diera esto un mapa para encontrar la salud, un mapa del tesoro único y espectacular para que tú puedas ir y buscar la salud. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente no en las teorías ni en todas las ramas de la medicina tradicional china, sino que vamos a hablar de la acupuntura. ¿Por qué? Porque la acupuntura es como el rockstar de la medicina tradicional china. Obviamente tiene historia desde la Edad de Piedra y es sumamente conocida por lo mismo. Desde la Edad de Piedra ya utilizaban agujas. Estas agujas eran de piedra y usaban también la moxibustión, que es el hecho de aplicar calor en China, ¿ok? Así lo empezaron a usar desde la Edad de Piedra. Entonces después fueron evolucionando las agujas. Se convirtieron en agujas de hueso, en agujas de bambú y como los antepasados modernos de las agujas de acupuntura que conocemos hoy en día, todavía existen estas en museos como reliquias también. Entonces, cuando los chinos antiguos entraron en la onda de la cerámica, de producir la cerámica, que como ustedes saben la cerámica china es como muy famosa y cara, las agujas de cerámica también hicieron su entrada triunfal en la medicina tradicional china. Imagínate que llegaban con estas agujas de cerámica y te pinchaban ciertos puntos superficiales en la piel con estas agujas que eran muy bonitas, estaban súper chulas y te podían aplicar para ayudarte a sanar. Pero bueno, ahora en una época en China que se le conoció como la de la guerra y los conflictos, se escribieron mucho acerca de las agujas y se escribió sobre todo de 9 agujas especiales, 9 tipos de agujas que están escritas dentro del Huan Di Neijing, el libro o tratado de medicina del emperador amarillo. Vamos a hablar de estas agujas. Están las agujas Di, que te servían para presionar, así como si fuera un pulgar y así sientes sabrosón cuando te vas presionando. Las agujas redondas, que son como para dar masajes en puntos específicos que ahora conocemos como reflexores o localizadores de puntos. Las agujas redondas y afiladas que servían para pinchar rapidísimo, como si fueras un ninja, entra y sale rápidamente.
las agujas chun, que servían para perforar puntos poco profundos, como cuando alguien te da un beso fuerte en la mejilla. Las agujas de espada, que servían para cortar y sacar la pus en lugares donde había alguna infección o se hacía algún absceso. Era como una espada, pero más pequeña. Tenemos las agujas puntas afiladas, que estas se utilizaban para hacer una sangría, como si un vampiro chino te llegara y te extrajera la sangre contaminada. Las agujas de pelo, que en este caso, para 1000 usos, es como el cajón de herramientas de tu abuelita donde encuentras todo. Y están las agujas largas, que se utilizaban para perforar músculos fuertes, ¿sí? Y obviamente este sería como el macho alfa de las agujas. Hay unas a las que se les conoce como las agujas grandes, que servían para perforar las articulaciones, ¿sí? Técnicamente son más rudas y técnicamente las utilizaríamos como a lo que se le conoce ahora como punción seca, pero ya se utilizaba en la antigua China. Así que, obviamente, la acupuntura sería como una orquesta de agujas. Cada instrumento tiene su rol especial, cada aguja daba ese rol específico que necesitabas. Y con esto, obviamente, entrabas al mundo de las agujas con harto estilo si ya sabías cómo se utilizaba. ¿Cuál es la aplicación específica de estas 9 agujas? Pues bueno, pues esto hacía que la práctica clínica ampliara mucho y tuvieras usos potenciales en la acupuntura para muchas facultades, para terapia física, para rehabilitación, para sanar el cuerpo, para dar masaje. En sí, utilizabas puntos específicos y agujas específicas y el acupunturista era el que manipulaba el chi con ellas. Y obviamente con esto lograba un equilibrio en el paciente, en su cuerpo físico y en su cuerpo emocional y espiritual o mental. En general lo hacía mucho. En situaciones agudas o de emergencia, primero se trataban los síntomas que ponían en peligro la vida y después el enfoque se dirigía a dispersar y a eliminar los estancamientos energéticos que estaban en alguna otra parte del cuerpo, también a fortalecer condiciones deficientes, ¿sí? Cosas que no estaban funcionando de la manera correcta y luego devolver los campos energéticos y tejidos del paciente a un estado de armonía. Entonces primero te saco de peligro y luego te voy rehabilitando poco a poco. Entonces las terapias tienden a ser como expandirse por mucho tiempo. Los puntos de acupuntura entonces son áreas muy específicas dentro de nuestro cuerpo y en la superficie de nuestro cuerpo donde la energía, donde el chi emerge como si fuera de unos pozos energéticos profundos dentro de nuestros órganos y dentro de los tejidos del cuerpo. Que esos tienen que estar en equilibrio y por eso a veces toma como más tiempo. Quitas los síntomas rápidamente, pero después tratas de equilibrar esto. ¿Por qué? Porque el chi se mueve a lo largo de senderos específicos conocidos como canales y colaterales, a lo que normalmente llamamos meridianos. Los colaterales son como riachuelillos pequeñitos de chi, de energía que se ramifican de los ríos energéticos principales, los canales o meridianos. Entonces obviamente salían y obviamente eso hay que armonizar su flujo. Cada canal principal toma su nombre de uno de nuestros 6 órganos yin, ¿sí? O de nuestros 6 órganos yang, es decir, de nuestros órganos o de nuestras vísceras, a los cuales corresponden. Cada órgano va a tener 2 canales, uno en cada lado de nuestro cuerpo. Y obviamente hay que tratar muchas veces ambos o siempre ambos para que obviamente nuestro cuerpo funcione mejor. Entonces, a menudo en los diagramas médicos chinos vamos a ver abreviaturas que se refieren a los puntos energéticos específicos. Sí, los nombres en sí de los puntos se basan específicamente en el canal específico en el que se encuentra obviamente el punto y su ubicación a lo largo del canal, a lo largo dentro del canal. Por ejemplo, tienes el 1 de pulmón, el 11 de pulmón, el 4 de intestino grueso, el 36 de estómago. Pero bueno, algunos de los canales van a contener más de 60 puntos y se enumeran secuencialmente de principio a fin, de donde inicia el canal a donde termina. Esos puntos también en chino sí reciben nombres descriptivos, así en la acupuntura clásica, de acuerdo, obviamente, su ubicación y el efecto energético que obviamente tienen cuando tratan el cuerpo. En ese aspecto, pues cada punto va a tener su propia historia, su propia ubicación especial en esta travesía de equilibrio y armonía. Entonces, muchas veces, si habláramos de los nombres de los puntos, es como si estuviéramos contando una historia. Hay un punto que se llamará las 3 reuniones y otro que se llamará los 1000 encuentros. Bueno, y entonces la acupuntura incluye 5 formas principales: la inserción de agujas, las ventosas, el sangrado, la quema de la moxa y la sanación con imanes. Te voy a contar un poquito más. Esas son las 5 formas de terapia dentro de la acupuntura. La terapia de inserción de agujas, vamos a hablar de la primera, es la más conocida obviamente, porque usa agujas de diferentes tamaños, que ya hablamos antes de ellos,
que se insertan obviamente en puntos específicos de los canales de energía. Estos puntitos son donde el chi se agrupa obviamente a lo largo de los ríos energéticos. Las agujas van a estimular los nervios y el flujo de energía para tonificar nuestro chi deficiente, nuestro chi que no funciona bien, o bien reducir el chi excesivo. Cuando tienes como mucha energía, pues también te enferma. La segunda forma de terapia es la terapia de ventosas. Utiliza tacitas de madera o bien de arcilla o de vidrio que se adhieran a la piel del paciente mediante succión. Esto va a drenar y eliminar la energía patógena a través de los poros del cuerpo. También las utilizan muchísimo para tonificar áreas específicas de nuestro cuerpo. A veces esto se combina con sangrías para extraer sangre, para tratar torceduras agudas, acompañadas de estancamiento de sangre. ¿Se acuerdan cuando te tuerce el pie? A veces queda ahí todo moradoso porque hay sangre, hay retenida, hay sangre que está estancada. Otra terapia dentro de la acupuntura es la terapia de sangrado o sangrías. Obviamente ya hablamos de una aguja que corta y saca esa sangre. Eso se induce con instrumentos como agujas de sangre o martillos de 7 y 5 puntas, que les llaman también flor de ciruelo, para eliminar el chi que está intoxicando el cuerpo, está estancado de sangre, calor y otros factores patógenos externos. En sí, el martillo tiene 5 protuberancias afiladas que perforan la piel cuando golpeas con ellos. En sí, el doctor pincha los puntos y los canales superficiales, los va golpeteando poco a poquito para causar un ligerísimo sangrado. No van a chorrear, no, es poquitito, salen gotitas de sangre. A veces esto se le llama punción cutánea con aguja. En sí, el acupunturista revisa, diagnostica y monitorea la condición del paciente por los diferentes matices de su sangre, por las diferentes coloraciones. La sangre atrapada o enferma generalmente va a tener un color rojo oscuro o hasta negro, que se va a liberar y hasta que se va a seguir liberando hasta que se observe un color saludable. Se va a ver como un color rojo rubí. Esta etapa se considera útil para tratar trastornos, problemas del sistema nervioso, los traumas físicos y enfermedades febriles, que son extremadamente graves. Es para lo que se utilizan estas terapias de sangría. Hay otra a la que le llamamos terapia de quemado de moxa o moxibustión, que incluye el uso de 3 tipos de terapia de calor, que puede ser la terapia herbal encendida, que utiliza conitos de moxa, así se le llama, que son varitas enrolladas de moxa que se insertan en las agujas de acupuntura en la punta, y obviamente la hierba de moxa, que se llama Artemisa realmente la hierba, se sostiene sobre puntos específicos pero va encendida para que ésta pase el calor y la energía a través de la aguja en áreas específicas del cuerpo. Esto va a servir para tonificar y mejorar la función inmunológica. También va a servir para expulsar el frío y obviamente dispersar el estancamiento de sangre de nuestro cuerpo. Entonces es muy bueno, muy efectivo y va a aumentar tu calor. Y tenemos la terapia magnética dentro de la acupuntura también, en donde utilizas parches que se pegan o tiras magnéticas que se van a colocar en puntitos especiales de nuestros canales o meridianos en nuestro cuerpo, del cuerpo del paciente, para estimular una respuesta en el campo electromagnético. En sí, los imanes se aplican en puntos específicos durante 3 a 5 días, así seguidos, 3 a 5 días seguiditos, después los quitas por un día y después se vuelven a aplicar. Eso se utiliza ya para una tonificación o sedación, es decir, para aumentar o disminuir la energía. Esta terapia va a facilitar mucho el tratamiento constante de un punto del canal. En sí, la terapia magnética se ha utilizado desde la dinastía Tang, a pesar de que ahorita nos han dicho que es como muy nueva, pues en el año 618-907 de nuestra era es desde que se está usando. En sí es como un festival de opciones que tienes para equilibrar el cuerpo y el alma a través de la medicina tradicional china. Y pues bueno, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy y nos vemos en la siguiente, donde estaremos hablando acerca de la herbolaria china. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente.